Bueno, entendemos entonces el concepto de liquidez. Básicamente es la oportunidad que tenemos de intercambiar un activo de manera fácil. No hay nada más líquido que el dinero. Con el dinero pues cambias, tú puedes cambiar el dinero por algo cuando quieras, en el momento que quieras y básicamente lo que quieras. Así que pues el dinero entendemos que es muy líquido y así pues lo que buscamos es también que los activos que invertimos pues tengan cierta liquidez. Ahora vamos a cambiar el concepto y vamos a verlo en la manera en que lo ven los institucionales a la hora de entrar al mercado. Pues básicamente la liquidez es igual a stop loss y el stop loss pues es igual a dinero y es igual a liquidez. ¿A liquidez para quién? Pues para un operador pues que digamos que tiene muchísimo dinero, un institucional, un banco de inversión, un fondo de inversión, pues digamos que hacemos énfasis en lo que decíamos hace un rato con respecto a lo que decía Warren Buffett, pues puedo invertir más fácil 10 millones que 10 billones, así que pues digamos que ahí aplica esa regla. Ahora, si tienes mucho dinero, pues vas a tener que encontrar esa contraparte, tienes que buscarla y tienes que posicionarte en ciertas partes del gráfico para poder obtener esa liquidez. Normalmente la pueden obtener de órdenes stop loss o órdenes límite, ¿sí? Entienden muy bien dónde están y pues van y toman esa liquidez que necesitan. Así que, pues básicamente acá lo que vamos a decir es vamos a preguntarnos cuántas veces salimos del mercado por el stop loss cuando el mercado casi de inmediato pues cambia el sesgo para irse en la dirección que proponíamos. Así que sí, definitivamente, pues muchas veces eso puede ser pues por ciertas características de nuestro stop loss, de pronto lo dejamos muy ajustado o simplemente era un área de liquidez. Entonces, ¿qué hizo? Básicamente el institucional tomó toda nuestra liquidez, bueno, realmente pues nuestra liquidez es bastante limitada, pero seguramente hay una zona en donde muchos operadores piensan que puede haber allí una oportunidad para colocar su stop loss porque puede quedar bien protegido. Viene el institucional, toma toda la liquidez o la contraparte y es allí pues donde el movimiento pues se toma una dirección contraria. Entonces quizás esto se deba a una mala colocación del stop loss, sí, definitivamente, pero pues entendemos que también muchas veces puede ser porque es un área de liquidez o de interés, podríamos decirlo, de interés institucional. Empezamos a entender entonces que las órdenes contrarias, las órdenes de stop loss o muchas órdenes límite pueden ser liquidez para alguien que tenga muchísimo, muchísimo dinero y necesite esa contraparte. Continuamos entonces con la liquidez igual a stop loss, igual a dinero, ¿sí? Para el institucional. Entonces la liquidez para el institucional es donde hay muchos stop loss, ¿sí? Eso podría interpretarse de esa manera, pues básicamente no necesariamente tienen que ser órdenes stop, pueden ser órdenes límite. El caso es que básicamente es donde hay contraparte, ¿sí? Recordemos que pues, si envías 1000 órdenes al mercado, pues quizás en el nivel, por poner un ejemplo, 0,0010, pues pueden haber 100 órdenes, pero el mercado necesita llenar esas 1000, entonces va a ir hasta o va a subir hasta el nivel en donde alcance a cumplir digamos que ese llenado de orden. Por eso pues es interesante entender la profundidad del mercado. Así que muchos stop loss, zona de liquidez para institucionales, el dinero inteligente pues lleva al precio donde hay muchos stop loss. Pues básicamente podríamos decir que un institucional puede pensar de la siguiente manera, llevar el precio hacia determinadas zonas, si se lo permiten, obviamente, pues puede ser que un institucional pues quizás tenga dinero, pero puede haber otro con mucho más dinero y allí hay una contraparte que pues no va a poder pasar por allí. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, pues nosotros no tenemos la capacidad para mover el mercado porque nuestro capital pues digamos que no es suficiente, es limitado, así que pues básicamente lo que tenemos que hacer es surfear, como dice en el argot bursátil, surfear la ola e ir así
digamos que en dirección hacia donde van los institucionales. Los movimientos del mercado se basan en la manipulación de los precios y lo hacen para obtener liquidez. Sí, pues básicamente creo que la manipulación es la constante del día a día en los mercados. Siempre pues lo que necesitan o lo que quieren hacer es básicamente pues acumular, distribuir, ¿sí? Pero para tener esa suficiente acumulación, pues van a tener que empezar a manipular el mercado, llevarlo a zonas quizás para hacernos o para hacer creer que puede ir en esa dirección, pero definitivamente pues el plan puede ser otro, ¿sí? Entonces lo pueden llevar a la baja porque quieren manipularlo, quieren que muchas personas se monten a la baja, pero pues lo que están haciendo es comprando la caída para cuando se acabe la liquidez de la venta, pues ellos ya tienen las suficientes compras como para que el precio vaya al alza. Así que, bueno, ¿qué más podemos decir? Cada máximo y mínimo del mercado entonces es liquidez. Podríamos decir que sí. Es allí donde se dan los procesos, digamos que de reversión, y es cuando vemos la profundidad del mercado, es donde definitivamente entran los institucionales para cambiar el sesgo. Si el mercado va bajista, alcista, pues debe haber mucha fuerza o compradora o vendedora, debe haber muchísimo dinero en esa zona. Por eso es importante siempre observarlos. Entonces, vamos dejando claro algunos puntos, ya entendemos entonces qué es la liquidez, digamos que la facilidad con la que podemos intercambiar un activo por otro, pero también si lo llevamos al mercado o al trading intradía, digamos que la liquidez es, digamos que la contraparte que necesita el institucional, ¿sí? Así que si un institucional quiere ir al alza, pues seguramente va a necesitar muchas compras, pero va a necesitar alguien que venda. Así que pues allí también se dan procesos entonces de manipulación, acumulación y manipulación, y posterior a esto pues vendrá un proceso de distribución. Entonces entendemos el concepto de liquidez, pero también entendemos la importancia de entender la liquidez, porque cuando entendemos la liquidez pues lo que hacemos es tratar de entender al institucional. Si lo que decía Warren Buffett, pues operaría más fácil 10 millones que 10 billones, pero si tienes 10 billones, pues no puedes pensar cómo piensa el que tiene 10 millones. Necesitas pensar de otra manera, necesitas además operar de otra manera. Los tipos de liquidez, tenemos liquidez de grado mayor, liquidez de grado menor, medio, ¿sí? Y liquidez de grado menor. Vamos a ver qué significa. Bueno, antes de ver los tipos de liquidez, pues también tenemos que decir que hay transferencia de liquidez de los marcos mayores, del high time frame, al low time frame o marcos de tiempo menores. Entonces, de los marcos de tiempo mayores a los marcos de tiempo menores. En este caso, pues de un marco, la liquidez pasaría de un marco mensual a un marco semanal, y también en un gráfico diario a gráficos de horas o quizás minutos. En esta gráfica podemos ver la liquidez mayor, ¿sí? Pero también vamos a ver el concepto de la liquidez media, de grado medio y de grado menor. Aquí pues lo que tenemos que decir es que el máximo y mínimo anterior mensual son niveles muy importantes y pues los operadores normalmente no le prestan atención a estos niveles. También el máximo y mínimo anterior anual. Fíjense en esto, que ¿cuál es ese máximo? Si lo rompimos, estamos muy lejos de visitarlo, o el mínimo y realmente pues no nos preguntamos. Es un año que para revertir la tendencia, digamos que swing o core, ya digamos que de marcos mayores, pues tendríamos que pensar en muchísima liquidez, muchísimo dinero entrando en esas zonas para poder cambiar una tendencia de marcos mayores. Es por eso que es muy importante prestarle atención a estos mínimos y máximos, porque seguramente allí pues tenemos la liquidez, tenemos la intención o el interés del institucional. Recuerden que hay que cambiar un poco el chip, no pensar como inversores minoristas, sino pensar cómo lo haría el institucional. ¿Dónde compro entonces? ¿Dónde debería comprar? ¿Dónde debería salir? ¿Y cómo hago para manipular el precio para que los que creen que va al alza pues vayan al alza, pero cuando en realidad lo que quiero es llevar el precio a la baja? Esto pues es lo que hace el institucional.
Entonces, máximo y mínimo anterior semanal, esto está claro. Máximo y mínimo anterior diario, ojo con esto, es muy importante. Así usted haga intradía. Entienda la importancia de los máximos y los mínimos de marcos mayores. Ojo con esto porque tenemos unos indicadores FP Markets desde su portal de cliente. Usted puede descargarlos y hay uno muy interesante porque nos muestra el máximo y el mínimo del día, de la semanal y de la mensual. Es muy interesante. Esté muy atentos esta semana porque vamos a tratar de hacer un video corto para subir a nuestras redes. Síganos en @fpmarketslatam, Instagram y Facebook para que no se pierdan el video que vamos a subir sobre estos máximos y mínimos que son muy útiles para que usted pueda saber claramente en dónde se encuentra. Bueno, y la estructura, pues básicamente la estructura del mercado pues es una estructura swing, ¿sí? Que habla de gráficos semanales, quizás diario, semanal, mensual, es un poco más, o diario, semanal, un poco swing, ¿sí? Si hablamos de meses, trimestre o año, pues ya podríamos hablar de un poco core, pero intradía entonces la liquidez menor o la liquidez media, pues entonces iría del gráfico diario, podríamos hablar de un gráfico de 4 horas quizás, de grado medio, y de grado menor, pues podríamos hablar de 60 minutos hacia abajo, hasta quizás un minuto. Pero entonces lo que tenemos que entender es que la importancia de la liquidez del grado mayor, entre más grande sea el marco, pues mayor será el movimiento. Así lo explicamos en nuestro intro. Grado mayor, pues mayor movimiento, posible mayor movimiento. Por ahí tenemos un ejemplo de lo que es la liquidez. Entonces, ¿dónde nos paramos? Por ejemplo, en este caso, pues tenemos la liquidez del lado comprador o del lado de las ventas, del lado vendedor. Entonces, sí, si el institucional pues quiere ir al alza, pues necesitará llevar el precio a la baja, a tratar de acumular lo suficiente posible para llevar el precio al alza. Así que pues va a ir a la baja, sell side liquid, la liquidez del lado de las ventas para llevar el precio al alza. Creo que está muy claro, pero vamos a ver otros ejemplos. Creo que llevaría la liquidez también a otro nivel. No solamente me quedaría con los gráficos mensuales, semanales, diarios, horas, minutos, sino que también lo llevaría a las diferentes sesiones. Ojo con esto porque allí también suele haber muchísima liquidez y esa pues es la contraparte del institucional. Si ustedes, por ejemplo, operan los índices americanos, pues les recomiendo que estén muy atentos donde están las diferentes sesiones, sesión de europea, sesión Nueva York, sesión Asia, y estar muy atentos de los máximos y los mínimos, así como lo vemos en pantalla. En pantalla observamos las diferentes sesiones, sesión de Londres, sesión de Nueva York, sesión de Tokio, y ahí vemos pues digamos que la reversión que hay luego del precio, visitar mínimos y máximos, pues en este caso hablamos de máximos y mínimos en gráfico de una hora. Y también allí pues podemos observar las diferentes sesiones. A veces puede coincidir un máximo de una hora o un máximo diario con el mínimo y el máximo de una sesión. Entonces ese nivel pues resultaría mucho más relevante. Fíjense, ahí tienen en los pivots, diferentes pivots, como hay una barrida de liquidez. Entonces barre la liquidez o toma la liquidez el institucional y lleva el precio hacia el otro nivel. Arriba, cuando el operador minorista cree que va a romper y va a continuar, pues lo que hace el institucional, toma la liquidez, o sea, toma su contraparte. Si el operador pues iba alcista con una orden quizás stop, tipo stop, pues allí va a tomar esa liquidez y la va a llevar a la baja. Lo mismo si tiene, por ejemplo, una orden stop loss, pues lo mismo, ¿sí? Si vas al alza, pues esa orden es una venta. Así que cuando te estopeas, y si hay muchas personas que se estopean,
pues eso lo que hace es crear una especie de sell-off, una caída significativa, muy rápida, porque toma una cantidad significativa de órdenes y allí se desliza el precio, ¿sí? Digamos que hay un libro que lo expresa muy bien y es como si pasaras un cuchillo un cuchillo caliente en mantequilla. Pasa fácil, ¿sí? Rompe fácil, porque tiene suficiente liquidez. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, máximos mínimos, en este caso, de 60 minutos, pero también, ojo, con los máximos y los mínimos de las diferentes sesiones. Por aquí podemos observar la liquidez de grado menor, pues ya estamos en gráficos de 30, 15, 5 minutos, 1 minuto. Allí observamos entonces que también así el institucional también se ve en el tipo de manipulaciones, pues rompe los máximos, hace creer que va a continuar, pero realmente lo que hace es revertir el precio, revertir el movimiento, toma toda la liquidez, la contraparte, recuerden, necesita la contraparte, y allí es donde viene la caída. Entonces va a liquidar y en la parte inferior pues va a ser lo mismo, va a tratar de romper el mínimo, engaña creyendo que va a continuar a la baja, engaña a todos los que están allí. Digamos que si muchas personas pueden operar un doble piso, colocan el stop por debajo, toma la liquidez de su orden de stop y allí es donde engaña. Listo. Así que bueno, creo que la liquidez es un concepto bastante amplio, lo vamos a seguir tratando en estos webinarios, también en nuestros videos día a día. Recuerden que estamos haciendo videos muy interesantes, hablamos de liquidez, hablamos de algunos patrones técnicos, hablamos de divergencias, por ejemplo, esta semana, hablamos de oferta y demanda, entre otros temas. No se los pierdan, visiten nuestras redes sociales, @FPMarkets de Latam, y opere en un broker mundialmente regulado. Bueno, por acá tenemos otro ejemplo de barridos de liquidez en los máximos y los mínimos. Así que bueno, pues fíjense cómo funciona de bien. Realmente los barridos de liquidez son, o digamos que es una parte importante del análisis cuando digamos que evolucionamos un poco el análisis técnico, lo llevamos a otro nivel, no solamente de ver el patrón chartista o una manera más clásica, sino que también lo vemos con, digamos que con ojos de institucional, ¿sí? Entonces ya dejamos de pensar como minorista, como retail, sino que ya pensamos como institucional. Allí es donde entonces nos interesa la liquidez, nos interesa la contraparte para no ser el juego, digamos que del institucional. Entonces me barren mi stop loss y ya digamos que se disminuye mi capital emocional y pues básicamente por una mala lectura. Así que vamos a ver otra gráfica porque pues también podemos tratar el tema de liquidez externa, ¿sí? Y liquidez interna. Pues básicamente lo podríamos ver de la siguiente manera. Máximo mínimo diario, ¿sí? Por arriba, por debajo, hay liquidez, eso sería liquidez externa. Y si vamos a marcos menores, por ejemplo, no sé, quizás 60 minutos y todos los máximos o mínimos que se den dentro de este rango de máximo y mínimo diario, pues van a estar dentro de la liquidez interna. ¿Para qué nos va a servir? Pues para identificar también la dirección del día, hasta dónde podría llegar, o si está muy cerca de la liquidez externa, pues es posible que el precio vaya hacia esos niveles para tener, digamos que la liquidez adicional que ayude al institucional a llevar el precio hacia donde él quiere. Es un tema bastante extenso, como les decía hace un rato, así que no se pierdan nuestros webinarios. La próxima semana hablaremos de otros temas. Esta semana vienen los order blocks y así vamos avanzando. Nos vemos en una próxima oportunidad.